8 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Martes 16 de enero, año 2024. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y todas las personas que siguen pues nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Entonces, señores, nosotros vamos a ver los temas. Bueno, vamos a referirnos a distintos temas que iremos titulando. Lo que ocurrió en la semanal, en el día de ayer, que el presidente la dedicó pues a ponderar los logros macroeconómicos, sus logros macroeconómicos, la revelación que hicimos ayer, que después fue confirmada, la primicia que dimos sobre el hallazgo del cadáver de Víctor Hugo Gómez Vázquez, el caso del niño de 8 años que resultó muerto por su tía en Bávaro. Y está también, si el tiempo nos permite, el tema de la jornada laboral o la reducción el piloto de reducción de jornada laboral, que lo quiero tratar a la luz de la denominada sociedad del cansancio. Entonces, bueno, vamos a empezar por las ponderaciones que hacía en el día de ayer el presidente Abinader en la semanal de ayer sobre los logros macroeconómicos, como la economía dominicana, pues hoy podemos estar hablando, decía él, que es la sexta o la séptima economía de Latinoamérica. Y yo creo, y esto no es una ironía, que es algo más. Algo más porque ese eufemismo creado por Napoleón III, que fueron los pueblos latinos de América, ese eufemismo como tal nunca se consolidó y no existe. Y cuando se habla de América Latina, se habla de algo prácticamente inexistente. Y entonces el grupo al que nosotros pertenecemos es un grupo un poco más pequeño, y en ese grupo más pequeño nosotros somos la cabeza. Porque cuando se habla de América Latina, entonces ahí está México incluido. Incluso México iba a ser la cabeza del imperio de los pueblos latinos de América, establecido por Napoleón III. Sin embargo, México no es Latinoamérica ni se siente como Latinoamérica. México se siente como América del Norte. Entonces vamos a buscar otra economía grande, que es la economía brasileña, pero Brasil en verdad no se lee a sí misma como Latinoamérica. Brasil se ve como la principal economía sudamericana. Y entonces, cuando vamos a ver cuál es el grupo realmente con el que hay que comparar a la República Dominicana, estamos hablando de los países del Caribe y de Centroamérica. Y en ese grupo,
nuestra economía es la primera. En el grupo realmente al que pertenecemos, del que somos, con el que se nos puede comparar, nuestra economía es la primera. Y qué bueno que 3 años de gobierno han continuado una tendencia de una economía que durante más de 60 años ha mostrado su capacidad de crecimiento y de resiliencia, que esa ha sido una característica de la economía nuestra que afortunadamente los gobiernos, salvo momentos muy críticos, han sabido mantener, han sabido pues cultivar. Y el presidente hablaba de cómo se nos ve en términos económicos, qué bueno, y cómo se nos ve en términos políticos, porque tenemos esas dos virtudes. Una economía, tenemos estabilidad económica y tenemos estabilidad política. Y esas dos cosas realmente se tornan cada vez más escasas en el propio entorno. Porque fíjense lo que acaba de pasar en Guatemala para juramentar un presidente en una ceremonia sumamente deslucida, ya evidenciando el nacimiento de un gobierno sumamente débil, la situación que se da en Ecuador, la situación que se da en Haití, la situación en la que vive Nicaragua, por ejemplo, la situación en la que se encuentra Venezuela y todas estas cosas. Entonces, en ese ámbito hay un oasis que se llama República Dominicana. Entonces, el presidente destacaba, por ejemplo, que el año pasado, un año preelectoral, se había pronosticado o se había preestablecido que íbamos a tener un déficit de 3.2% y nuestro déficit fue de 3.1%. Que por turismo recibimos ingresos de más de 10.000 millones de dólares. Que por zona franca recibimos ingresos de unos 7.445 millones. Que nuestra inflación se mantuvo en el rango de 3.55%, es decir, por debajo del 4%, que era nuestra meta. Que la inversión extranjera directa fue de 4.200 millones. Que las reservas internacionales pues están en 15.457.7 millones. Que la estabilidad cambiaria se ha mantenido en 3.4%, entre otras cosas que resaltó ayer el presidente sobre cómo ha sido el comportamiento. Entonces, esto se ha reflejado, por ejemplo, en que las clasificadoras de riesgo pues han mejorado la clasificación de la República Dominicana, que Standard & Poor's, por ejemplo, elevó la clasificación de riesgo de BB menos a BB sencillamente positivo, no menos. En 2023, que Moody's la colocó en BA3, de BA3 a estable, BA3 positivo. Y que Fitch Rating la mejoró también. Entonces, esa es una muestra de cómo nos ha ido en términos económicos. Entre enero y noviembre de 2023, las exportaciones se situaron en 11.019 millones. El renglón de zona franca aportó
7.445 millones gracias a la instalación de nuevos parques, que en la actualidad pues está en 87 plantas, en las que operan 820 empresas, entre muchas otras cosas que destacó el presidente ayer en presencia del equipo económico, incluyendo al señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana y algunos invitados del sector empresarial. Entonces, yo creo que esos datos son reales. Esos datos son reales. Se parecen a los datos que la economía dominicana había venido proyectando antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Entonces, cuando esos datos se presentaban, muchos se preguntaban a cuál país representaban. Yo digo que esos datos representan al mismo país en el que seguimos viviendo. Y que es verdad que hay problemas en la redistribución de la riqueza, que el crecimiento no se reparte igual en todos los sectores y que por eso algunos no perciben el crecimiento, pero sin embargo de una u otra manera los toca. Donde no tenemos ninguna oportunidad, donde no tenemos ninguna esperanza, es en repartiendo pobreza. Repartiendo pobreza. Para redistribuir riqueza, lo primero que hay que hacer es crearla. Lo primero que hay que hacer es crearla. Entonces, yo creo que después de haber pasado por una pandemia, después de enfrentar conflictos internacionales con un impacto en nuestra economía como el de la guerra en Ucrania, nosotros hemos mostrado esa capacidad de resiliencia que nos ha caracterizado. Y en ese sentido hay que felicitar al presidente Luis Abinader y los aportes de su equipo en todo lo que tiene que ver con esto. Él trató otros temas en el día de ayer. Incluso voy a aprovechar para tratar uno de los temas a lo que él se refirió, que he querido tratarlo aparte, porque el presidente ya en la parte de las preguntas trató tanto el tema de un piloto de reducción de la jornada laboral como trató el caso de toda la indignación que se ha generado por la muerte de un niño de apenas 8 años de edad en Bávaro, Higüey. Pero antes de que pasemos a tratar el caso de ese niño y pueda compartir con ustedes una reflexión sobre ese caso, quiero referirme al